El caso del paciente. 325 Ciudad de México, Colonia Tepito y alrededores del Hospital General, febrero de 1998. El frío de febrero en la Ciudad de México no era el frío limpio de las montañas. Era un frío húmedo, sucio, que se metía por las grietas de las vecindades y olía a diésel quemado, a tortilla vieja, a ropa mojada que nunca terminaba de secarse. En el Hospital General de México, sobre la avenida Cuauhtémoc, ese frío llegaba disfrazado de corriente entre los pasillos de loseta verde, colándose por las ventanas de marco metálico que nadie había pintado desde los años 70. Las enfermeras lo conocían bien. Caminaban con sus suéteres doblados bajo los brazos, listos para ponérselos en cuanto bajaran a los sótanos donde se guardaban los expedientes y donde, según los celadores de turno nocturno, los pasos de uno sonaban distintos, como si el suelo respondiera diferente, como si algo debajo escuchara. El doctor Ernesto Villanueva Reyes tenía 43 años, 16 de ellos trabajados en psiquiatría. No era un hombre dado al dramatismo. Era metódico, callado, de esos que toman café negro sin azúcar y anotan todo en libretas cuadriculadas con letra pequeña y apretada. Había visto casos que habrían destrozado a personas más sensibles. Esquizofrénicos que se arrancaban los dientes convencidos de que eran antenas. Madres que juraban haber visto morir a sus hijos 2 veces. Hombres que llevaban años hablándole a personas que hacía décadas eran polvo. Ernesto los escuchaba, los medicaba, los acompañaba. Creía en la ciencia, creía en los procesos, creía que toda oscuridad tenía una explicación química, neurológica, rastreable, hasta que llegó el paciente 325. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Historias como esta necesitan ser escuchadas, y es importante para nosotros saber que no estás solo mientras atraviesas esto. El expediente llegó un martes, 15 de febrero de 1998, 3 días después del día de San Valentín, cuando los pasillos del hospital todavía olían vagamente a las flores baratas que los familiares habían traído a sus enfermos y que ya comenzaban a pudrirse en los floreros de plástico. La hoja de ingreso decía: varón, aproximadamente 55-60 años, encontrado desorientado en la esquina de Moctezuma y Ferrocarril de Cintura, Colonia Tepito, sin identificación, sin acompañante, sin historial médico conocido. El agente del Ministerio Público que lo había trasladado anotó al margen, con letra temblorosa. Repetía fechas. No paraba. Las mismas fechas. Ernesto revisó esa nota varias veces antes de subir a la sala 7B, donde habían alojado al hombre mientras esperaba evaluación formal. Era una sala con 4 camas, pero esa noche solo estaba él. Los otros pacientes habían pedido, de manera independiente y sin coordinarse, ser trasladados. Uno dijo que no podía dormir. Otro dijo que el hombre hablaba toda la noche. El tercero no dio ninguna razón. Simplemente se negó a permanecer en ese cuarto con una firmeza que a la enfermera de turno le pareció desproporcionada. El hombre que yacía en la cama junto a la ventana era delgado hasta el punto de parecer excavado. Tenía la piel del color del papel periódico viejo, ese amarillo grisáceo que no pertenece a ninguna raza en particular sino al tiempo y al descuido. Llevaba ropa que alguien había doblado con cuidado sobre la silla metálica. Pantalón de vestir negro, camisa blanca con botones de nácar, corbata oscura. Ropa de misa, ropa de velorio. Tenía los ojos abiertos cuando Ernesto entró. No parpadeaba. «Buenas noches», dijo el doctor, con la voz neutra y calmada que había perfeccionado en 16 años de práctica. «Me llamo Ernesto. Soy médico. ¿Puede decirme su nombre?» El hombre no respondió de inmediato. Siguió mirando el techo de loseta con esa fijeza que Ernesto había aprendido a reconocer. No era la mirada perdida de la psicosis activa. No era el vacío disociativo. No era el adormecimiento farmacológico. Era algo distinto. Era la mirada de alguien que está calculando, que está midiendo cuánto decir. «Gerardo», dijo al fin. La voz era baja, perfectamente articulada, sin temblor. «Gerardo Islas Fuentes». Ernesto anotó. «¿Cuántos años tiene Gerardo?» «Lo suficientes para saber que usted no va a creerme». No era la respuesta de un hombre desorientado.
Ernesto bajó un poco la libreta. ¿Creerle qué? Gerardo giró la cabeza despacio, como si el movimiento le costara algo. Miró al doctor directamente por primera vez. Tenía los ojos de un color que Ernesto no supo identificar bien bajo la luz fluorescente. Una especie de café muy oscuro con algo dorado en el iris, o quizás era solo el reflejo. Lo que sí notó fue que la mirada no tenía miedo. Tenía algo mucho más inquietante que el miedo. Tenía certeza. «Los enterré», dijo Gerardo. «A todos, 7 días después de la misa, como me dijeron que debía hacerlo». Ernesto esperó. En psiquiatría el silencio era una herramienta. Llenaba los espacios y los pacientes, inevitablemente, los llenaban con lo que más les pesaba. ¿A quiénes enterró Gerardo? El hombre cerró los ojos. Y entonces, por primera vez en la noche, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi triste, que no llegaba a los ojos porque los ojos estaban cerrados. Pero Ernesto sintió algo que no supo nombrar en ese momento, y que tardaría semanas en reconocer como lo que era. La certeza de que acababa de cruzar un umbral del que no había regreso sencillo. «A mi familia», dijo Gerardo, «a los que quedaban». Afuera, sobre la avenida Cuauhtémoc, un camión de pasajeros pasó con el motor rugiendo, y las ventanas de la sala 7B vibraron levemente. Y el frío de febrero entró un poco más, y Ernesto Villanueva Reyes, que llevaba 16 años sin tener miedo de ningún paciente, sintió que la temperatura de sus manos bajaba 2 grados sin ninguna razón fisiológica que pudiera explicar en su libreta cuadriculada. Anotó la hora, 23:47. Anotó el nombre, Gerardo Islas Fuentes. Anotó, después de dudarlo, una sola palabra más: cuidado. La historia de Gerardo Islas Fuentes no comenzaba en ese hospital ni en esa cama. Comenzaba, como casi todas las historias verdaderamente oscuras, mucho antes de que nadie le prestara atención. Comenzaba en una vecindad de la colonia Tepito, en una de esas construcciones del Porfiriato que habían sobrevivido el temblor del 85 a medias, con paredes que mostraban las costuras de sus reparaciones como cicatrices orgullosas. Una vecindad en la calle Moctezuma, donde vivían 16 familias compartiendo un patio central con una pileta de azulejo azul, que ya no funcionaba desde hacía años, y que los niños usaban como cancha de canicas. Los Islas Fuentes ocupaban los cuartos del fondo, número 14, 15 y 16. 3 generaciones bajo un mismo techo fragmentado. Gerardo era el patriarca nominal, aunque hacía años que nadie en la familia lo obedecía de manera formal. Su esposa, Consuelo, una mujer de 61 años con artritis en las manos y una memoria extraordinaria para los agravios, llevaba la economía doméstica con la misma precisión con que una capitana lleva un barco en aguas difíciles. Sus hijos, Rubén, 38 años, mecánico de autos en un taller de la avenida Insurgentes Norte que le pertenecía a un cuñado, y donde siempre había una tensión silenciosa sobre quién mandaba y quién solo trabajaba. Patricia, 35, costurera que hacía remiendos y ajustes para la vecindad y para un par de talleres de confección en la calle Mesones del centro histórico, que pagaban poco pero pagaban seguro. Y el menor, Toño, 29, que vendía cassettes piratas en el tianguis de los martes y los jueves, y que los fines de semana trabajaba de velador en un estacionamiento de la colonia Guerrero, y que según su madre todavía no encontraba su camino. Lo cual en el lenguaje de Consuelo significaba que le preocupaba profundamente, pero que no lo diría de otra manera, porque nombrar la preocupación era, en su sistema de creencias, invitar al mal. Los vecinos de la vecindad recordarían después, cuando los periodistas comenzaron a llegar y a hacer preguntas, que la familia Islas no era diferente de ninguna otra, que el señor Gerardo era callado pero no raro, que la señora Consuelo barría su pedazo de patio todos los días a las 7 de la mañana, con una escoba de plástico verde que tenía desde que la vecindad recordaba, que los hijos eran normales, con sus problemas normales, sus deudas normales, sus pleitos normales de familia que se escuchan a través de las paredes delgadas y que todos fingen no escuchar. Pero doña Remedios, que vivía en el cuarto número 3 y que tenía 74 años, y la costumbre de no dormir bien desde que su marido murió en el 89, contaría algo diferente. Contaría que todo cambió en enero, que el señor Gerardo empezó a salir de noche,
No a las cantinas, que doña Remedios distinguía perfectamente, porque los que salían a las cantinas volvían con ruido y con olor. El señor Gerardo salía en silencio, con sus zapatos de vestir, y volvía antes del amanecer con los zapatos limpios, a pesar del lodo que dejaban las lluvias de temporal fuera de temporada que habían caído ese enero raro. Ese enero que todo el mundo en el barrio recordaría después como el enero que olió diferente, aunque nadie pudiera explicar exactamente a qué. Y que una vez, una sola vez, doña Remedios lo había visto llegar y detenerse en el patio a las 4 de la mañana, mirando el cielo sin nubes, y había visto sus labios moverse en silencio, contando algo, midiendo algo, con la expresión concentrada de quien hace un cálculo que no admite errores. Doña Remedios no le dijo nada a nadie en ese momento. En Tepito, como en cualquier vecindad de cualquier colonia popular de cualquier ciudad grande de México, la primera regla de convivencia era la no intervención. La segunda era la no intervención. Y la tercera también. Meterse en lo que no te incumbe era la manera más rápida de dejar de tener vecinos y de empezar a tener enemigos. Y doña Remedios había sobrevivido 74 años en el mismo barrio precisamente porque sabía muy bien cuándo mirar y cuándo voltear para otro lado. Pero lo recordaría. Lo recordaría perfectamente cuando los periodistas llegaran. Lo recordaría con esa claridad específica que tienen los recuerdos que en su momento decidimos ignorar y que después, cuando ya es tarde, se vuelven lo único que vemos. En el hospital, Ernesto Villanueva pasó las primeras 2 noches leyendo el expediente de ingreso y completándolo con sus propias observaciones. Gerardo Islas Fuentes cooperaba con las preguntas de rutina. Sabía su nombre, su dirección, el nombre del presidente, la fecha aproximada. No mostraba signos de psicosis activa en el sentido clásico. No había alucinaciones reportadas en el presente. No había desorganización del pensamiento. No había agitación motora ni verbal. Dormía entre 4 y 5 horas por noche, siempre con la luz encendida porque, según explicó con esa calma que seguía inquietando a Ernesto más que cualquier agitación clínica, en la oscuridad completa uno empieza a ver lo que no quiere ver, doctor. Y yo ya vi suficiente. Comía poco, pero comía. Respondía a las preguntas con una precisión que en otro contexto habría parecido inteligencia clínica. No pedía nada. No se quejaba de nada. No preguntaba cuándo saldría. Era, en casi todos los sentidos observables, un hombre perfectamente funcional que había elegido estar en ese hospital de la misma manera en que un hombre elige sentarse en el banco de una iglesia cuando ya no tiene a dónde ir. No porque crea que le van a dar respuestas, sino porque necesita un lugar que tenga la forma de las respuestas. Lo que hacía a Gerardo distinto, lo que justificaba su internamiento y lo que mantendría a Ernesto perdiendo el sueño durante las semanas siguientes, era la narrativa. La historia que el hombre contaba, con una coherencia interna perfecta, con detalles verificables y detalles imposibles entretejidos, de manera que era muy difícil saber dónde terminaba la realidad documentable y dónde comenzaba algo que los manuales de psiquiatría nombraban con palabras largas y que en la práctica significaban «no sabemos qué es esto». La historia comenzaba con una misa de medianoche, no la misa de Nochebuena, aclaró Gerardo desde el principio, como si anticipara la confusión. No era una misa oficial, no era en una parroquia registrada, no tenía sacerdote ordenado que Gerardo pudiera identificar. Era en un lugar que él describió como el sótano de la iglesia que ya no es iglesia, en la calle que ya no tiene nombre porque le quitaron la placa. Una descripción que Ernesto anotó con la intención de verificar y que, cuando lo intentó días después con ayuda de un mapa del INEGI y una llamada a la oficina de nomenclatura de la delegación Cuauhtémoc, le generó una incomodidad que prefirió atribuir a la ambigüedad inherente de la descripción y no a lo que realmente le generó, la sensación de que la calle existía, pero que algo en los registros no cuadraba. Como si hubiera sido nombrada y renombrada tantas veces que sus capas de identidad se habían vuelto imposibles de separar. ¿Quién lo llevó a esa misa?, preguntó Ernesto en la segunda sesión, un jueves por la tarde con lluvia fina golpeando las ventanas de la sala 7B. Que en esas horas de la tarde tenía una luz amarillenta y quieta que hacía pensar en las salas de los hospitales de las películas, aunque en las películas las salas siempre eran más limpias. Gerardo pensó. No era la pausa de quien no recuerda.
Era la pausa de quien decide cuánto contar. Mi hermano, dijo. Aurelio, que murió en el 93. Ernesto no cambió la expresión. ¿Y cómo fue que Aurelio lo llevó si llevaba 5 años muerto? Gerardo lo miró con esa mirada de certeza. Esa mirada que Ernesto ya había aprendido a temer un poco, no por lo que implicaba sobre la salud mental del paciente, sino por la manera en que le hacía dudar, brevemente, de sus propias categorías. No de manera espiritual o sobrenatural, que Ernesto no era hombre de supersticiones, sino de una manera más fundamental. La duda sobre si sus categorías eran lo suficientemente amplias para contener todo lo que existía. Esa, dijo Gerardo, es exactamente la pregunta correcta, doctor. Y afuera seguía lloviendo. Y en los pasillos del hospital, alguien arrastraba una camilla con una rueda que chirriaba. Y Ernesto Villanueva Reyes, 43 años, 16 en psiquiatría, anotó en su libreta cuadriculada con letra pequeña y apretada: el paciente mantiene coherencia narrativa perfecta. No hay disgregación del pensamiento. No hay fuga de ideas. No hay neologismos ni perseveración. El sistema de creencias, si es que lo es, está completamente estructurado y no muestra las fisuras habituales del delirio sistematizado. Dificultad para clasificar. Subrayó las últimas 3 palabras 2 veces. Luego las subrayó una tercera vez, porque algo en él sabía que no eran suficientes. Lo que Ernesto no sabía todavía, lo que tardaría en saber porque la información llegaba fragmentada, y desde direcciones inesperadas, como siempre, llega la información que de verdad importa, era que la familia Islas Fuentes había sido reportada como desaparecida el 11 de febrero de 1998. 4 personas: Consuelo, Rubén, Patricia y Antonio. Reportadas por doña Remedios, que había esperado 3 días de silencio absoluto en los cuartos del fondo, 3 días en que ninguna de las 4 personas que deberían estar haciendo ruido de vida cotidiana, ruido de televisión y de pleito, y de sartenes y de puertas, hiciera ningún sonido de ningún tipo, antes de vencer su principio fundamental de no intervención y llamar al número de emergencias desde la tienda de la esquina, porque en el cuarto número 14 no había teléfono. La policía había ido. 2 agentes, uno mayor y uno joven, que llegaron 40 minutos después de la llamada con la actitud de quien espera encontrar un malentendido. Habían encontrado los cuartos ordenados, sin señales de violencia, con la comida del día anterior todavía sobre la mesa de la cocina compartida entre los cuartos 14 y 15, frijoles de olla que ya se habían enfriado y endurecido, arroz blanco, tortillas frías dobladas en un trapo de cocina de cuadros rojos. Los platos servidos para 4 personas. Ninguna señal de pelea. Ninguna nota. La ropa en los closets. Las credenciales de elector en sus lugares habituales. El dinero que Consuelo guardaba en una lata de galletas danesas dentro del ropero de madera del cuarto 14. Todo en su lugar. Como si hubieran salido un momento y no hubieran vuelto. El agente mayor era un hombre de 50 años que llevaba 23 en la policía judicial y que había aprendido a no sorprenderse de nada en la Ciudad de México. Anotó lo que correspondía. Tomó declaración a doña Remedios. Anotó los datos de los desaparecidos y archivó el reporte con la categoría provisional de ausencia voluntaria, que era la categoría que se usaba cuando no había evidencia de violencia y cuando las personas desaparecidas eran adultas y teóricamente capaces de irse a donde quisieran. El agente joven era diferente. Tenía 2 años en el cuerpo y todavía creía que los detalles importaban, lo cual era o una virtud o un problema dependiendo de a quién le preguntaras. Él fue quien caminó por el patio de la vecindad mientras su compañero hablaba con doña Remedios. Y fue él quien vio las marcas en el suelo junto a la pileta de azulejo azul. Alguien había trazado con algo blanco, quizás cal, quizás otra cosa, una serie de números en el suelo de cemento del patio. 7 fechas, escritas con letra pequeña pero clara, en una línea horizontal que seguía la curva de la pileta. Separadas por exactamente 7 días cada una, como él verificó mentalmente contando con los dedos. La primera correspondía al 12 de enero. La última, al 11 de febrero. El 11 de febrero era el día en que los 4 Islas Fuentes dejaron de estar. El agente joven anotó esto en su libreta.
con su letra de quien todavía escribe con cuidado porque siente que cada palabra puede ser importante. Lo anotó y lo incluyó en el reporte, al fondo, en el apartado de observaciones adicionales, donde los detalles que no encajan del todo suelen ir a morir sin que nadie los vuelva a leer. Nadie lo volvió a leer, excepto Ernesto, semanas después, gracias a un contacto en el Ministerio Público que le hizo el favor de buscar el expediente sin preguntar demasiado. Y Ernesto lo leyó 3 veces seguidas con el estómago tenso, de pie junto a su escritorio en el 7º piso del Hospital General, con la ventana gris de la tarde afuera y el café frío en la taza y la certeza creciendo en su pecho, como el agua sube en un cuarto sin drenaje, despacio al principio, luego más rápido, y en algún momento ya es demasiado tarde para no mojar los pies. La mañana del jueves 19 de febrero, Mariana Sandoval llamó a las 7:15. Ernesto no había dormido bien. Llevaba en su oficina desde las 5:30, con 3 tazas de café vacías y su libreta abierta en una página llena de preguntas que todavía no tenían respuesta, y que cada vez que las releía le parecían más urgentes. Mariana Sandoval era su colega de medicina forense, 12 años en el CEMEFO, una mujer que había aprendido a separar el trabajo de todo lo demás con la eficiencia de quien sabe que si no lo hace, el trabajo lo consume. Era 3 años menor que Ernesto, con el pelo corto que usaba desde siempre, y una manera de hablar directa que en otros contextos podía parecer fría, pero que Ernesto siempre había reconocido como lo que era, la precisión de alguien que respeta demasiado las cosas como para adornarlas. Encontré 2 de los 4 nombres, dijo sin preámbulo. Su voz tenía esa textura específica que Ernesto reconocía de los casos que a ella le quitaban el sueño. Rubén Islas Fuentes y Patricia Islas Fuentes ingresaron al servicio médico forense el 14 de febrero. Los encontraron en el Panteón Civil de Dolores. Ernesto cerró los ojos un momento. ¿Causas? Eso es lo que te iba a preguntar a ti, dijo Mariana. Porque oficialmente no hay ninguna todavía. Toxicología tardará más. Pero la causa macro es que los encontraron enterrados, Ernesto, en fosas recientes, bien hechas, bien cavadas, con la profundidad reglamentaria, sin señales de violencia externa, sin trauma contundente, sin trauma cortante, sin señales de asfixia mecánica, sin nada. Pausa, como si simplemente hubieran dejado de vivir, y alguien los hubiera enterrado después, completó Ernesto. Con mucho cuidado, dijo Mariana. El forense que los recibió dijo que las fosas estaban hechas con una meticulosidad que no es de alguien actuando en pánico ni en urgencia. Alguien que sabía lo que hacía. Alguien que tenía tiempo y disposición. Ernesto pensó en las manos de Gerardo sobre sus rodillas, en la manera en que las había mirado. ¿Y los otros 2? Todavía no aparecen. Breve silencio. Ernesto, ¿qué está pasando? Tengo al hombre que los enterró en mi sala 7B, dijo Ernesto. Y creo que acaba de empezar a contarme por qué. El silencio que siguió al otro lado duró exactamente el tiempo que Mariana necesitó para procesar lo que acababa de escuchar y reorganizar sus preguntas en orden de prioridad. ¿Está detenido? Está internado. Él se entregó. Llegó solo, sin identificación, y esperó a que lo encontraran. Ernesto miró por la ventana. La ciudad afuera estaba despertando con su ruido habitual. Sus bocinas y sus voces, ese rumor de 8 millones de personas moviéndose al mismo tiempo. Mariana, lo que me está contando no tiene el perfil de un delirio clásico. Tiene una coherencia que me preocupa más que la incoherencia. ¿Qué dice que pasó? Dice que alguien los convenció de que sus familias necesitaban morir, y que había otras 11 familias en la misma situación. El silencio esta vez fue más largo. 11 familias, repitió Mariana. 11. Eso es. Pausa. Eso es mucha gente, Ernesto. Lo sé. ¿Y tú le crees? Ernesto tardó en responder. Miró su libreta. Miró la palabra subrayada 3 veces. Dificultad para clasificar. Le creo suficiente como para no descartarlo, dijo. Y eso en 16 años es la primera vez que me pasa. La sesión del viernes por la mañana comenzó diferente a las anteriores. Gerardo estaba sentado no en el borde de la cama, sino en la silla metálica junto a la ventana, mirando la calle de abajo con una concentración que Ernesto interrumpió con cuidado,
como se interrumpe a alguien que está rezando o contando. ¿Qué ve?, preguntó Ernesto sentándose frente a él. El mismo camión de siempre, dijo Gerardo. Pasa a las 8:15. Ruta 76. Pausa. Mi hijo Toño tomaba esa ruta para ir al tianguis. No era tristeza lo que había en su voz. Era algo más complejo. La tristeza ya había pasado por ese hombre y lo había dejado en un estado posterior, más tranquilo y más oscuro al mismo tiempo. ¿Encontraron a Consuelo y a Toño? Ernesto no respondió de inmediato. Consideró la pregunta desde todos los ángulos posibles y concluyó que la respuesta honesta era la única que podía mantener la confianza que Gerardo le había depositado, y que esa confianza era el único camino hacia lo que necesitaba saber. Encontraron a Rubén y a Patricia, dijo. Consuelo y Antonio todavía no. Gerardo asintió muy despacio. Los enterré en orden de nacimiento, dijo. Primero los mayores, Consuelo y Rubén, luego Patricia y Toño. Cerró los ojos un momento. Los de Consuelo y Toño están más al fondo del panteón, en la sección más vieja, donde hay menos vigilancia. Ernesto anotó esto, luego levantó la vista. Gerardo, necesito que me cuente sobre la misa, todo lo que recuerde, con todos los detalles que pueda. El hombre volvió a mirar la ventana. El camión de la Ruta 76 ya había pasado. Afuera, la avenida Cuauhtémoc tenía ese aspecto gris y funcional de las mañanas de entre semana en el centro de la ciudad, con sus vendedores ambulantes instalando sus puestos y sus oficinistas caminando rápido con el foco puesto en llegar y no en lo que los rodeaba. La misa fue el sábado 17 de enero. Comenzó Gerardo, a las 12 de la noche. Mi hermano Aurelio vino por mí al cuarto a las 11. Me dijo que me pusiera la ropa de los domingos y que no hiciera ruido para no despertar a Consuelo. ¿Cómo estaba Aurelio? Gerardo consideró esto. Igual que siempre. Igual que cuando vivía. Con su chamarra de cuero café que tenía desde los 20 años, con sus zapatos negros que siempre estaban sucios por un lado y limpios por el otro porque caminaba chueco desde chico. Una pausa breve. Olía a él, a su jabón de siempre, el verde, el escudo. Cuando uno ve algo que no puede ser, lo primero que hace es buscar una razón para que sí pueda ser. Y yo encontré esa razón en el olor. Porque los sueños no huelen. Era una observación que Ernesto encontró extraordinariamente lúcida. La anotó textualmente. ¿Y usted salió con él? Salí. Caminamos como 20 minutos. No tomamos camión. Aurelio dijo que no era necesario. Las calles estaban vacías a esa hora. Hacía frío. Ese frío de enero que en el centro se mete diferente porque los edificios viejos lo retienen y lo sueltan despacio. Gerardo hablaba ahora con los ojos ligeramente entrecerrados, como quien recupera una imagen desde adentro y la va describiendo en tiempo real. Llegamos a una calle que yo no reconocí, pero que tenía la forma de calles que sí conocía, con sus vecindades de 2 pisos y sus puertas de madera gruesa y sus macetas en los balcones. Y en el fondo de esa calle había un edificio que desde afuera parecía abandonado. Las ventanas tapiadas con madera, la fachada con esas grietas que deja el temblor y que nunca se reparan del todo. Pero adentro había luz. Se filtraba por las grietas de la madera. ¿Había guardia afuera? ¿Alguien vigilando? Nadie. La puerta estaba entreabierta. Aurelio me dijo que entrara y que él me esperaba afuera. Pausa. Eso fue lo último que me dijo. Cuando volteé a buscarlo ya no estaba. ¿Y usted entró solo? Entré solo. Ernesto esperó. Había velas, continuó Gerardo. Muchas, de esas gruesas, de cera blanca, las que se consiguen en los mercados que venden artículos religiosos. En el suelo, en los escalones, en los nichos que quedaban en las paredes, de lo que debía haber sido la nave principal de la iglesia, pero que ya no tenía forma de iglesia, solo tenía la altura y la oscuridad, y debajo, en lo que debía haber sido la sacristía o algún cuarto de servicio, había un espacio con sillas en círculo. 12 sillas. Y en 11 de ellas ya había personas sentadas. Descríbalas. Hombres y mujeres. El más joven tendría unos 30 años. Una muchacha morena con el pelo recogido y las manos en el regazo que no miraba a nadie. El mayor, un señor con bigote blanco que debía tener 70 y tantos años y que respiraba con dificultad, como con asma. Los demás entre esas edades.
todos vestidos de oscuro, todos con esa expresión. Buscó las palabras. Con esa expresión de quien ya decidió algo y lo que está esperando no es permiso sino instrucciones. ¿Los reconoció a alguno? A una mujer, unos 50 años, delgada, con aretes de oro pequeños. La había visto en el velorio de un amigo en común, un señor de la colonia Santa María la Ribera que murió de infarto hacía como 4 años. No recordaba su nombre, pero recordaba su cara. Pausa. Después supe que se llamaba Esperanza Vargas, que vivía en la calle Sadi Carnot. Ernesto anotó el nombre. ¿Y al frente? ¿Quién presidía? La primera señal real de incomodidad en el rostro de Gerardo. No miedo. No era exactamente miedo lo que Ernesto leyó en ese cambio sutil de la musculatura facial. Era algo más parecido al respeto involuntario, ese que se siente por las cosas que no entendemos del todo pero que reconocemos como más grandes que nosotros. Un hombre, dijo Gerardo. Mayor, 70, tal vez más. Alto, muy delgado, con la piel tan blanca que en la luz de las velas parecía de papel. Vestido de negro pero no con traje ni con hábito, con algo intermedio, algo que Ernesto no había visto puesto en ningún hombre vivo. Tenía las manos juntas al frente, y no estaba sentado sino de pie, en el único espacio sin silla, frente al círculo incompleto. ¿Habló? Habló cuando yo me senté en la última silla, como si hubiera esperado exactamente eso para comenzar. Gerardo respiró despacio. Dijo, ya están todos los que necesitan estar. Lo que el hombre de negro dijo esa noche, según Gerardo Islas Fuentes, tomó aproximadamente 2 horas. 2 horas en que nadie del círculo interrumpió. Nadie hizo preguntas. Nadie se levantó a irse. Gerardo explicaría después, cuando Ernesto le preguntara directamente por qué no se fue, que la pregunta era más complicada de lo que parecía, porque no se sentía retenido físicamente. No había amenaza explícita. No había puerta cerrada. Era algo más sutil y más efectivo que eso. ¿Ha estado usted alguna vez en un lugar donde todo lo que escucha es exactamente lo que lleva años necesitando escuchar? Preguntó Gerardo. No lo que quiere escuchar, que es diferente. Lo que necesita. Lo que corresponde a un hueco que usted lleva cargando tanto tiempo que ya no lo siente como hueco sino como parte de su anatomía. Ernesto pensó en eso más de lo que habría querido. El hombre sabía sobre Lupita, continuó Gerardo. Mi hija. Sabía su nombre, su edad, cómo murió, cuánto duró la enfermedad. Dijo que sabía de ella porque ella misma le había pedido que me buscara. La voz de Gerardo no cambió de tono, pero algo alrededor de sus ojos se tensó con una tensión que no era llanto, pero que era del mismo material. Dijo que Lupita estaba bien, que no sufría, pero que le preocupaba su familia, que la veía destruirse desde donde ella estaba y que quería que parara. ¿Y usted le creyó que hablaba con su hija? Silencio largo. Le creí que sabía sobre ella cosas que no debería saber si no la hubiera conocido, dijo Gerardo. No me preguntó si le creía. No lo necesitó. Siguió hablando. Manny, el hombre de negro, les había explicado, según Gerardo, una doctrina que era a la vez simple y imposible de refutar en ese estado emocional. La doctrina decía que ciertas familias, por razones que se acumulaban a lo largo de generaciones como la cal en las cañerías, llegaban a un punto de saturación espiritual en que continuar viviendo era más daño que bien, que los miembros de esas familias estaban condenados a destruirse entre sí de maneras cada vez más dolorosas, salvo que alguien con el conocimiento necesario interviniera para liberarlos. Que esa liberación no era muerte en el sentido ordinario, sino un paso que las propias almas de esas personas ya habían pedido, y que solo necesitaban que alguien en el mundo físico ejecutara. ¿Y cómo iba a morir la familia? ¿Lo explicó? Dijo que él se encargaría de eso, que no era nuestra responsabilidad el cómo sino solo el cuándo, que 7 días después de la misa, en la fecha que él nos daría a cada uno, encontraríamos a nuestra familia dormida y sin sufrimiento. Que lo único que debíamos hacer nosotros era enterrarlos con dignidad, con respeto, en tierra sagrada o en tierra que hubiera sido sagrada, y no decirle a nadie lo que habíamos hecho hasta que estuviera completo. Ernesto dejó de escribir. ¿Y usted creyó que los encontraría muertos? Así, sin más. Gerardo lo miró. Usted no estaba ahí, doctor.
Usted no escuchó cómo hablaba ese hombre. Pausa. Pero sí, sí lo creí. Y tenía razón. El frío de la sala 7B era el mismo de siempre. El fluorescente parpadeó una vez como hacía cada hora y se estabilizó. Ernesto miró sus notas. Miró al hombre frente a él. ¿Cómo los encontró, Gerardo? Cuando llegó el día. El hombre cerró los ojos. Respiró 2 veces muy despacio. Los encontré en sus camas, dijo. Los 4. Dormidos como él dijo, las caras en paz. Las manos sobre el pecho como si alguien los hubiera preparado. Los ojos todavía cerrados. Consuelo tenía el rosario entre los dedos. No era el rosario que yo le hubiera puesto. Era el rosario de su madre, que ella guardaba en una cajita de madera en el ropero y que yo nunca la había visto usar. Pausa larga. Alguien había estado ahí. Alguien los había preparado antes de que yo llegara. Ernesto sintió el frío en las manos otra vez. ¿Y usted no llamó a la policía? No. ¿Por qué? Porque me habían dicho que no debía. Porque en ese momento lo que sentía no era horror, sino algo más parecido a... Busco la palabra mucho tiempo. A alivio. Lo cual es la cosa más horrible que he sentido en mi vida, y lo he pensado todos los días desde entonces. Abrió los ojos. Por eso estoy aquí, doctor. No para que me perdonen. Para que alguien entienda lo que ese hombre hace y cómo lo hace. Porque yo no puedo ser el único que se arrepiente. Ernesto Villanueva miró a Gerardo Islas Fuentes durante un tiempo que ninguno de los dos contó. ¿Y los 11 restantes? No sé sus nombres completos. Solo sé los nombres que escuché esa noche y algunos detalles de lo que contaron. Gerardo se inclinó levemente hacia adelante. Pero sé el nombre de la mujer que reconocí. Esperanza Vargas, calle Sadi Carnot. Si la encuentran, ella puede llevarlos a los demás. Ernesto anotó el nombre por segunda vez, con más fuerza que la primera. Y el hombre de negro, dijo. ¿Tiene nombre? Gerardo asintió muy despacio. Se presentó, dijo. Al principio, antes de comenzar, se presentó con una frase, no exactamente con un nombre. Pausa. Dijo. Me llamo lo que ustedes llaman misericordia. Ernesto Villanueva Reyes pasó el resto del viernes y todo el sábado, haciendo lo que hacía cuando algo lo perturbaba profundamente, trabajar, no en el sentido de mantenerse ocupado para no pensar, sino en el sentido de organizar la información disponible con la esperanza de que el orden revelara lo que el desorden ocultaba. Llenó 6 páginas de su libreta cuadriculada con todo lo que Gerardo le había dicho, en secuencia cronológica, con notas laterales sobre los elementos que requerían verificación y los que eran, por naturaleza, inverificables. El nombre Esperanza Vargas, calle Sadi Carnot, Colonia Santa María La Ribera, lo buscó en el directorio telefónico del DF del 97, que era el más reciente que había en la oficina de administración del hospital. Había 3 Esperanza Vargas listadas en la ciudad, una en la Colonia del Valle, una en Iztapalapa, una en la Santa María La Ribera, con dirección en la calle Sadi Carnot, número 84, interior 3. Marcó el número desde su oficina a las 6 de la tarde del sábado. Sonó 4 veces, 5, 6. Nadie contestó. Marcó de nuevo a las 8 de la noche. 7 timbres. Nada. Marcó a las 10. Esta vez, al tercer timbre, alguien levantó el auricular. Ernesto escuchó respiración. Escuchó el sonido de fondo de una televisión encendida a bajo volumen, ese murmullo inidentificable de imágenes en movimiento. ¿Esperanza Vargas?, dijo Ernesto. Silencio. Luego, una voz de mujer, baja, cautelosa. ¿Quién habla? Mi nombre es Ernesto Villanueva. Soy médico del Hospital General de México. Estoy llamando porque tengo información relacionada con una situación que usted puede conocer. Otro silencio. Más largo. ¿Qué situación? Ernesto consideró cómo responder esto. Consideró varios ángulos y eligió el más directo, porque había aprendido en 16 años que las personas en estado de vulnerabilidad extrema detectan la indirecta como detectan el peligro, instintivamente, antes de procesarla con la mente. Tengo internado en mi servicio a un hombre que asistió a una misa de medianoche el 17 de enero, dijo. Y que dice que usted también estuvo ahí. El silencio que siguió duró tanto que Ernesto creyó que había colgado, pero la televisión seguía sonando de fondo, y la respiración seguía ahí,
Y Ernesto esperó con la paciencia de quien sabe que algunas personas necesitan tiempo para decidir si el mundo en que acaban de entrar es el correcto. ¿Cómo está él?, dijo Esperanza Vargas al fin. La voz había cambiado. El cuidado seguía ahí, pero ahora había algo más. Algo que Ernesto reconoció como el tono específico de quien lleva semanas cargando algo a solas y acaba de encontrar a alguien que también lo carga. «Está bien», dijo Ernesto. «Está aquí conmigo, y necesito hablar con usted». Pausa breve. «¿Cuándo?» «Mañana, si puede». «Puedo», dijo Esperanza Vargas. Y la manera en que lo dijo, con esa rapidez que no era impulsiva sino aliviada, le dijo a Ernesto todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo llevaba esa mujer esperando que alguien la llamara. Esperanza Vargas llegó al Hospital General el domingo por la mañana a las 9:30. Ernesto la esperaba en su oficina del 7º piso con café recién hecho y la libreta abierta en una página nueva. Cuando ella entró, lo primero que notó fue que era exactamente como Gerardo la había descrito. Delgada, 50 y pocos años, aretes de oro pequeños, el pelo negro con algunas canas que no intentaba ocultar. Pero lo que Gerardo no había descrito, o quizás no había podido, era la manera en que cargaba el cuerpo. Había algo en ella que parecía haberse hecho más pequeño desde adentro, como los edificios que aguantan un temblor pero que ya no tienen la misma solidez en las columnas. Se sentó sin que Ernesto se lo ofreciera. Puso el bolso en el suelo junto a sus pies. Y dijo, antes de que él pudiera comenzar: «¿Cuántos más vinieron con usted?» Ernesto la miró. «¿Cuántos más de qué?» «De los de la misa». La miró directamente. «¿Cuántos fueron a buscar ayuda?» «Por ahora solo Gerardo Islas». Esperanza asintió lentamente con una expresión que Ernesto no supo leer del todo. No era sorpresa, era algo más parecido a la confirmación de lo que ya sabía. «Los demás no van a venir solos», dijo. «Les dijeron que si hablaban, lo que habían hecho sería peor, que los que están del otro lado se molestarían». Sus manos en el regazo estaban quietas, pero Ernesto notó que los nudillos estaban blancos. «Yo sé que eso no es verdad, que fue manipulación, pero saberlo no quita el miedo». «¿Usted enterró a alguien, Esperanza?» La pregunta más directa que había hecho hasta ahora en todo el caso. La hizo con cuidado pero sin rodeo, porque Esperanza Vargas no era una mujer que necesitara rodeos. Ella lo miró un tiempo largo. «A mi madre», dijo. «Y a mi hermano». Los ojos se le llenaron pero no lloró. «Mi madre tenía 78 años y llevaba 2 con demencia. Mi hermano tenía 52 y tenía esclerosis múltiple desde hacía 10 años. Los dos». Se detuvo. Tomó aire. Los dos estaban sufriendo. Mucho. Y yo llevaba años viendo ese sufrimiento todos los días y sintiéndome culpable por no poder pararlo. Y el hombre de la misa le dijo que podía pararlo. Me dijo que ellos ya habían pedido que parara. La voz se le quebró, brevemente, y la reparó con una determinación que Ernesto respetó profundamente. Me dijo que mi madre, en sus momentos lúcidos que ya casi no tenía, le había pedido ayuda, que mi hermano llevaba meses queriendo soltarse y no podía porque yo lo retenía con mi presencia. Pausa. Dijo cosas que solo mi madre y yo sabíamos, cosas que ella me había dicho antes de la demencia. ¿Qué tipo de cosas? Una conversación que tuvimos cuando yo tenía 17 años, sobre mi padre, sobre por qué se fue. Los ojos brillantes, pero la voz firme. Nadie más estaba en esa conversación. Nadie. Ernesto anotó. Pensó en cómo ese hombre había conseguido esa información. Pensó en las posibilidades. Vigilancia prolongada, acceso a documentos, informantes en los barrios, tal vez alguien dentro de las propias familias que sin saberlo había sido fuente. La mente que manipula con esa precisión no opera por magia sino por preparación, por trabajo meticuloso y frío, lo cual lo hacía más aterrador, no menos. «Esperanza», dijo Ernesto. «Necesito que me ayude a identificar a los otros 10». Ella asintió, como si hubiera venido exactamente para eso. «Le voy a dar los nombres que recuerdo», dijo. «Pero primero necesito que me diga una cosa». «Dígame». El hombre de negro. Los ojos fijos en los de Ernesto. ¿Ya saben quién es? Todavía no. Esperanza Vargas respiró despacio, y entonces dijo algo que Ernesto no esperaba. Algo que lo hizo dejar la pluma sobre la libreta y quedarse muy quieto. «Yo lo había visto antes», dijo. «No en la misa.
Antes, mucho antes. Pausa. Lo vi en el velorio de mi madre de su primer marido, hace como 20 años. Estaba ahí, entre la gente, y yo pensé que era algún familiar lejano. Pero nadie lo conocía cuando pregunté. Sus manos apretaron el bolso en el regazo. Y tenía exactamente la misma cara. Exactamente la misma. Como si el tiempo no le pasara. Ernesto la miró. ¿Está segura? Tengo muy buena memoria para las caras, doctor. Una pausa. Y hay caras que uno no olvida aunque quiera. Afuera, sobre la avenida Cuauhtémoc, la ciudad dominical tenía un sonido diferente al de entre semana. Más lento, más disperso, con los vendedores de periódico y los que llevaban a sus niños al Parque México, y los que iban a misa de 10 con su ropa de domingo. Un sonido que en otro momento habría sido simplemente el fondo de un día cualquiera, pero que esa mañana, en esa oficina, Ernesto escuchó como algo remoto y ajeno, como el sonido de un mundo que seguía girando sin saber lo que había en su interior. «Cuénteme todo lo que recuerde de esa noche», dijo Ernesto. Desde el principio. Cada nombre que escuchó, cada detalle, cada cosa que ese hombre dijo. Esperanza Vargas puso el bolso sobre el escritorio, abrió el cierre y sacó un cuaderno pequeño, de esos de pasta dura que se venden en las papelerías del centro, con las esquinas golpeadas y las hojas con la ondulación de quien escribe sobre ellas con presión. Lo puso frente a Ernesto sin decir nada. Ernesto lo miró. «¿Qué es esto?» «Lo que recuerdo», dijo Esperanza. «Lo escribí los días después, cuando todavía lo tenía fresco y antes de que el miedo me convenciera de quemarlo». Una pausa. «Varias veces estuve a punto de quemarlo». Ernesto abrió el cuaderno con cuidado, como se abre algo que puede romperse, aunque el cuaderno era resistente, y lo que era frágil no era el papel, sino lo que contenía. La letra era pequeña, inclinada hacia la derecha, con algunas palabras tachadas y vueltas a escribir. La primera página decía, con una caligrafía más cuidadosa que el resto, como título, «Lo que pasó el 17 de enero de 1998. Para que alguien lo sepa si yo no puedo contarlo». Ernesto la miró. «Gracias», dijo. Y lo dijo con el peso específico que tiene esa palabra cuando significa mucho más que cortesía. Los nombres en el cuaderno de Esperanza eran 11, incluyendo el de Gerardo, que ella había anotado como hombre mayor, vecindad en Tepito, perdió a una hija. Los otros 10 eran fragmentos. Un nombre de pila aquí, un apellido allá, una colonia, una profesión mencionada de paso, un detalle físico. No era un registro completo, pero era infinitamente más de lo que Ernesto había tenido antes. Leyó el cuaderno completo esa tarde, solo en su oficina, con Esperanza ya en su casa y Gerardo en su sala con la luz encendida. Leyó con la pluma en la mano, subrayando, haciendo notas al margen, construyendo una imagen que se ensamblaba despacio como un rompecabezas, donde algunas piezas todavía faltaban, pero cuya forma general comenzaba a ser visible. Lo que emergía era un patrón que en retrospectiva tenía una lógica aterradora en su simplicidad. El hombre de negro, cualquiera que fuera, no elegía a sus 12 al azar. Los elegía por su dolor. Específicamente, por un tipo de dolor que Ernesto conocía muy bien desde su práctica clínica, el dolor del cuidador. El dolor de quien lleva años siendo testigo del sufrimiento de alguien que ama sin poder hacer nada sustancial para aliviarlo. Las familias en el círculo tenían, sin excepción según las notas de Esperanza, al menos un miembro con una enfermedad crónica grave, una discapacidad severa, una condición que generaba sufrimiento prolongado y que había ido erosionando la vida familiar durante años. Gerardo había perdido a su hija y visto a su familia destruirse por el duelo. Esperanza cuidaba a su madre con demencia y a su hermano con esclerosis. Otros en las notas. Una mujer que cuidaba a un hijo con parálisis cerebral severa desde hacía 30 años. Un hombre cuya esposa llevaba 8 años con una depresión que no respondía a ningún tratamiento. Una pareja que había perdido 2 hijos y cuyo matrimonio se había convertido en una forma institucionalizada del dolor. El hombre de negro había buscado a las personas más cansadas, a las que llevaban más tiempo cargando lo que no podía resolverse.
y les había ofrecido lo que ningún médico, ningún sacerdote, ningún sistema de salud podía ofrecerles: una conclusión. Era, pensó Ernesto con un escalofrío que no intentó suprimir, una forma de manipulación que solo podía construirse con un conocimiento profundo y prolongado de las familias elegidas. No era espontáneo, era planificado con meses, quizás años, de anticipación. Lo cual significaba que el hombre de negro no había comenzado en enero, lo cual significaba que quizás no había terminado en febrero. El lunes 23 de febrero, Ernesto Villanueva tomó 2 decisiones que cambiarían el curso de las semanas siguientes. La primera fue llamar a la gente del Ministerio Público, que había levantado el acta inicial del caso Islas Fuentes. No a la gente mayor que había firmado el expediente, sino al joven, cuyo nombre Ernesto encontró en el margen del documento, agente segundo Carlos Mendoza Ríos. Lo encontró en la delegación correspondiente después de 3 llamadas y 20 minutos de espera en línea. Cuando por fin pudo hablar con él, Ernesto fue directo. Le dijo que tenía información sobre el caso, que había cosas que no estaban en el expediente y que necesitaban estarlo, y que si el agente Mendoza quería hacer bien su trabajo, debían verse. Carlos Mendoza tenía 27 años y esa cualidad de los jóvenes que todavía no han aprendido que ser escrupuloso es costoso. Aceptó la cita de inmediato, sin consultar a su superior, lo cual le causaría problemas posteriores y que en ese momento fue exactamente lo que Ernesto necesitaba. La segunda decisión fue hablar con el jefe de su servicio, el doctor Aurelio Garza, un hombre de 60 años que había construido su reputación sobre la solidez y que tenía la cualidad específica, rara, en las instituciones grandes, de escuchar antes de opinar. Ernesto le explicó la situación con todos los elementos que tenía, sin exagerar ni minimizar, y esperó. El doctor Garza escuchó en silencio durante 15 minutos. Luego preguntó 3 cosas: si Ernesto tenía documentación, si había riesgo inmediato para el paciente, y si Ernesto estaba bien. A las 3, Ernesto respondió que sí, que no, y que no lo sabía. Garza asintió. «Haz lo que tienes que hacer», dijo, «pero hazlo con cuidado, y no vayas solo a ningún lado». Era el consejo de alguien que llevaba 30 años en hospitales públicos y sabía que las cosas que no tienen nombre son las más peligrosas. La reunión con Carlos Mendoza fue el martes 24, en una cafetería de la colonia Doctores que olía a café de olla y a pan dulce, y que tenía las ventanas empañadas por el frío de afuera y el vapor de adentro. Carlos Mendoza era un hombre joven con cara de estudiante, que todavía no había aprendido a ocultar lo que pensaba, lo cual significaba que Ernesto podía leer cada reacción en tiempo real. Le mostró las notas del cuaderno de Esperanza. Le habló de Gerardo. Le explicó el patrón. Carlos escuchó con esa atención específica de quien está construyendo algo en la cabeza mientras escucha, conectando lo que ya sabe con lo que le están diciendo, buscando la intersección. «Las fechas en el patio», dijo Carlos cuando Ernesto terminó. «¿Las recuerda?» «Las tengo aquí». Sacó su libreta de la bolsa del pantalón, una libreta delgada con espiral que tenía más páginas escritas de las que cabía esperar de alguien de su edad. Buscó la página. 12 de enero, 19 de enero, 26 de enero, 2 de febrero, 9, 11. Levantó la vista. 7 fechas, no 7 días de diferencia entre todas. La última secuencia es de 2 días, no 7. Ernesto miró las fechas. Contó. Tenía razón. Las primeras 5 tienen 7 días de diferencia, dijo Ernesto. Las últimas 2 tienen 2. Como si se hubiera acelerado algo, dijo Carlos. Los dos se miraron sobre la mesa. O como si las últimas 2 no fueran parte de la misma secuencia, dijo Ernesto despacio. Como si las últimas 2 fueran algo diferente. Carlos anotó esto. ¿Qué serían? No sé todavía. Ernesto miró su café. Pero voy a averiguarlo. Lo que Ernesto averiguó en los días siguientes llegó de 2 direcciones simultáneas que se encontraron en un punto que ninguno de los dos había anticipado. La primera dirección fue Mariana Sandoval, que para el miércoles 25 tenía los resultados de toxicología de Rubén y Patricia Islas Fuentes. El informe era de 3 páginas y tenía la estructura seca y técnica de todos los informes forenses, pero la conclusión que Mariana subrayó con pluma roja decía lo siguiente.
Presencia de concentraciones no letales de escopolamina en tejido muscular. Concentraciones compatibles con administración prolongada de dosis bajas durante periodo estimado de 2 a 4 semanas previas a la muerte. Causa de muerte: insuficiencia cardiorrespiratoria. Mecanismo: indeterminado. No se descarta interacción farmacológica compleja no identificada. Escopolamina, la droga del olvido, la que los medios de los 90 habían bautizado como burundanga. La que en dosis altas produce estados de sometimiento y amnesia, y que en dosis bajas y sostenidas produce algo más sutil y más útil para quien quiere controlar sin dejar huellas evidentes. Sugestionabilidad aumentada, reducción de la resistencia crítica, estado de receptividad emocional exacerbada. Ernesto leyó el informe 3 veces, y entonces entendió lo que el hombre de negro hacía antes de la misa. Cómo preparaba a sus 12. No el 17 de enero, sino semanas antes, de alguna manera que todavía no podía precisar, pero que el informe hacía verificable. Los había estado medicando. Suavemente, pacientemente, con la precisión de quien conoce las dosis y los tiempos. Los había llevado a un estado en que su dolor era más accesible, su resistencia más baja, y su necesidad de creer más intensa. La misa no era el comienzo. La misa era el cierre. La segunda dirección llegó de Gerardo, que el miércoles en la sesión matutina dijo algo que Ernesto había esperado sin saber qué esperaba. «Hay algo que no le he dicho, doctor». Ernesto esperó. El hombre de la misa me dio algo para beber. Al principio, cuando entré, una taza de algo caliente, como té, que dijo que era para el frío de la noche. Los ojos de Gerardo miraban sus manos. Yo no lo pensé mucho en ese momento. Pero después, cuando ya estaba en casa, me di cuenta de que esa noche había sentido todo de una manera diferente. Más porosa. Como si las cosas entraran sin que yo pudiera decidir si las dejaba entrar o no. «¿Y antes de la misa?», dijo Ernesto. «Las semanas anteriores, notó algo diferente en su manera de percibir las cosas, en su estado de ánimo». Gerardo lo pensó mucho tiempo. «Consuelo me hacía té todas las noches», dijo despacio. «De hierbas, como siempre. Pero en enero el sabor era diferente. Yo se lo dije una vez y ella dijo que había comprado las hierbas en un puesto nuevo del mercado». Pausa. No le di importancia. Ernesto sintió las piezas moviéndose. ¿Consuelo compraba las hierbas siempre en el mismo lugar? Siempre. En el puesto de doña Carmen, que llevaba 30 años en el mercado de Tepito. Pero en enero dijo que doña Carmen estaba de viaje y que había comprado en otro puesto. Los ojos de Gerardo se alzaron hacia los de Ernesto. «¿Usted cree que...?» «Creo que alguien sabía sus rutinas», dijo Ernesto. «Desde mucho antes de la misa. El silencio que siguió tenía un peso específico. El peso de entender que lo que había parecido una decisión tomada en un momento de dolor y vulnerabilidad había sido en realidad el resultado de una preparación meticulosa y fría que empezaba mucho antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta. «¿Quién hace eso?», dijo Gerardo. No era una pregunta retórica. Era la pregunta de alguien que genuinamente no puede integrar la respuesta con ninguna categoría humana que conozca. Alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo, dijo Ernesto, y que sabe exactamente cómo no dejar huellas suficientes. La búsqueda de los otros 10 tomó 1 semana y media, y durante esa semana y media, Ernesto durmió en promedio 4 horas por noche, y consumió más café del que habría podido justificar ante ningún médico. Trabajó con Carlos Mendoza, que resultó ser más hábil de lo que su edad sugería, y con Mariana, que seguía aportando datos del CEMEFO con la discreción que la situación requería dado que oficialmente el caso todavía no tenía la escala que estaba empezando a tener. De los 10 nombres parciales en el cuaderno de Esperanza, lograron identificar con certeza a 7. Los 7 tenían en común lo que el patrón anticipaba: familias con historial de sufrimiento crónico, pérdidas prolongadas, cuidados agotadores que habían durado años. Y en 4 de los 7 casos confirmados, los miembros de la familia habían desaparecido en las semanas posteriores al 17 de enero. No todos habían sido reportados. Algunas familias, en las colonias donde vivían, tenían el tipo de presencia institucional débil que hace que una desaparición tarde semanas en llegar a un expediente oficial, si es que llega. Algunas no tenían aún doña Remedios que notara el silencio y llamara. 3 de los 11, incluyendo a Esperanza,
No habían llegado a ejecutar lo que el hombre de negro había pedido. 2. Porque, según lo que Esperanza sabía de conversaciones en la misa, habían tenido dudas de última hora. Esperanza porque, dijo, había vuelto a casa esa noche. Había mirado a su madre dormida en su cama, y algo en ella se había resistido, con una fuerza que no supo de dónde venía, pero que era más fuerte que todo lo que el hombre de negro había puesto en ella. ¿Y qué hizo en cambio?, preguntó Ernesto. Me senté en el piso junto a la cama de mi madre, dijo Esperanza, y estuve ahí hasta el amanecer. Y cuando amaneció, pedí un turno en el IMSS para ver a un psiquiatra. Una pausa con algo de ironía muy suave. La cita era para el 3 de marzo. ¿Y fue? No, dijo, porque para entonces ya había recibido su llamada. El hombre que Ernesto necesitaba encontrar no tenía nombre verificable, ni dirección conocida, ni registro en ningún archivo que Carlos Mendoza pudiera acceder con los recursos de una agencia de segundo rango, sin una investigación formal abierta. Lo cual era en sí mismo una anomalía. En la Ciudad de México de 1998, un hombre de 70 años que había estado presente en al menos un velorio en la colonia Santa María, La Ribera 20 años atrás, debería tener alguna traza en algún registro, por difuso que fuera. No tenía ninguna. O la tenía bajo un nombre que nadie había dicho en voz alta todavía. Fue doña Remedios quien, de manera completamente no planificada, aportó el siguiente fragmento. Carlos Mendoza fue a la vecindad de la calle Moctezuma a hacer preguntas de seguimiento, y doña Remedios, que tenía 74 años, y la memoria prodigiosa de quien ha vivido en el mismo lugar durante décadas, dijo que el señor Gerardo había tenido visitas en enero. No muchas. Una en particular que ella recordaba porque había llegado de noche, muy tarde, y había hablado con el señor Gerardo en el patio en voz baja durante un tiempo que ella estimó en media hora. ¿Lo describió?, preguntó Ernesto cuando Carlos le contó. Alto, delgado, viejo, pelo blanco, con un abrigo negro largo. Carlos leyó de sus notas. Doña Remedios dijo que lo que más le llamó la atención fue que cuando se fue, ella lo siguió con la vista hasta la puerta de la vecindad, y que en el momento en que cruzó la puerta hacia la calle, se dio cuenta de que no había escuchado sus pasos en ningún momento de la visita. Dice que el patio tiene loseta y que todos hacen ruido al caminar. Pausa. Y que ese hombre no hizo ninguno. Ernesto consideró las explicaciones racionales para esto. Zapatos de suela muy suave. La distancia desde la ventana de doña Remedios. La posible distracción de la anciana. El tiempo transcurrido entre el evento y el recuerdo. Las consideró todas y las anotó. Y también anotó lo que sintió, debajo de las explicaciones racionales, en ese lugar donde la formación clínica no llegaba del todo. Algo que no tenía nombre en su vocabulario profesional, pero que en el vocabulario más antiguo y más simple de ser humano se llamaba presagio. El miércoles 4 de marzo, 3 semanas después del ingreso del paciente 325, llegó la llamada que Ernesto había estado esperando sin saber que la esperaba. Era de noche, pasadas las 11, cuando su teléfono de la oficina sonó con esa insistencia de las llamadas que no van a parar. Levantó el auricular, silencio en la línea por un momento. Luego una voz que no había escuchado antes pero que reconoció de inmediato, de la manera en que se reconocen las cosas que nos han sido descritas con suficiente detalle como para que cuando las encontramos sepamos exactamente qué son. Era una voz vieja, baja, perfectamente articulada, sin acento regional identificable, con la cadencia de alguien que ha hablado mucho en su vida y que ha aprendido que el ritmo importa tanto como las palabras. «Doctor Villanueva», dijo la voz. «Creo que estamos trabajando en propósitos opuestos». Ernesto no respondió de inmediato. Apoyó el codo en el escritorio y la frente en la mano libre. Escuchó la respiración al otro lado, tranquila, sin urgencia. «¿Quién habla?», dijo, aunque sabía. «Me llamo lo que usted no tiene categoría para nombrar todavía», dijo la voz. «Pero podemos hablar de eso después». Una pausa. «Lo que me interesa decirle es que Gerardo Islas Fuentes hizo lo que hizo por amor, no por locura, no por manipulación, como seguramente usted lo está presentando. Por amor a su familia, después de años de verlos sufrir. Y los 11 que hicieron lo mismo, ¿también fue por amor?». «Siempre es por amor, doctor».
La voz tenía algo que Ernesto no supo nombrar. No era frialdad. Era una calidez que de alguna manera era más aterradora que la frialdad. El amor que no sabe qué más hacer termina tomando formas que los que no lo han cargado no pueden entender. Usted drogó a esas personas antes de la misa. Silencio breve. Facilité que pudieran escuchar sin el ruido que el miedo produce, dijo la voz. No es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay cosas que usted y yo no vamos a estar de acuerdo, dijo la voz. Pero hay una en la que sí podemos estarlo. Gerardo Islas Fuentes está en su hospital porque quiere ayudarle a encontrarme, y yo lo llamo esta noche para decirle que no es necesario buscarlo. Que cuando llegue el momento, usted sabrá dónde estoy. ¿Cuándo es el momento? Cuando tenga suficientes preguntas que no pueda responder solo. Y entonces la línea se cortó. Con ese clic limpio y definitivo de alguien que cuelga cuando ha dicho exactamente lo que quería decir y ni una palabra más. Ernesto se quedó con el auricular en la mano durante 30 segundos. Luego lo puso despacio en su lugar. Miró su libreta. Miró la pregunta que había escrito el primer día. ¿Qué pasó en la misa de medianoche? Anotó debajo, con fecha y hora. El hombre llamó. Sabe que lo busco. No tiene miedo. Eso significa que lleva mucho tiempo haciendo esto y que nunca ha sido encontrado. O que lo que tiene planeado todavía no termina. Subrayó la última frase. Y luego, después de pensarlo mucho, escribió una última nota al margen, con letra más pequeña que el resto, en el borde de la página donde ya casi no había espacio. ¿Qué pasa si tiene razón en algo? No como rendición, no como acuerdo, sino porque 16 años en psiquiatría le habían enseñado que las preguntas más peligrosas son las que uno no se permite hacer. Y Ernesto Villanueva Reyes era, sobre todo, un hombre que se hacía las preguntas peligrosas, incluso cuando el costo todavía no era visible. Incluso cuando afuera, la ciudad seguía con su rumor eterno e indiferente, y la lluvia de febrero ya había pasado, y había llegado el marzo seco y gris, y en la sala 7B, un hombre esperaba con la luz encendida, contando algo, midiendo algo, con la paciencia de quien sabe que el tiempo que le queda es exactamente el tiempo necesario para terminar lo que empezó. Los días que siguieron a la llamada fueron los más extraños de los que Ernesto Villanueva Reyes tendría memoria en toda su vida profesional. No porque ocurrieran cosas extraordinarias, sino porque ocurrían cosas ordinarias que bajo la luz de lo que sabía, adquirían una resonancia diferente, como cuando se cambia la afinación de un instrumento, y de repente, todas las notas que ya conocías suenan a otra cosa. Carlos Mendoza logró, con una persistencia que le estaba costando fricciones con su superior, rastrear 5 de los 7 casos identificados hasta expedientes de desaparición abiertos en diferentes delegaciones del DF. Ninguno de esos expedientes estaba conectado con los demás. Ninguna delegación había visto el patrón porque el patrón solo era visible desde afuera, desde el punto donde todos los hilos convergían, que en ese momento era la oficina del 7º piso del Hospital General y la sala 7B donde el paciente 325 dormía 4 horas por noche con la luz encendida. Mariana completó los análisis de Consuelo y Antonio Islas Fuentes, encontrados al fin en el Panteón de Dolores exactamente donde Gerardo había dicho. Los resultados eran idénticos a los de Rubén y Patricia. Escopolamina en concentraciones bajas, insuficiencia cardiorrespiratoria sin mecanismo identificable, ninguna señal de violencia externa. ¿Cómo murieron, Mariana?, preguntó Ernesto por teléfono, una tarde con el sol tardío de marzo entrando sesgado por su ventana. Honestamente, fuera del informe, Mariana tardó. Honestamente no lo sé, dijo, y eso no me pasa seguido. Pausa. La escopolamina los debilitó durante semanas, eso es verificable, pero la causa final. Los corazones simplemente pararon, sin trauma, sin obstrucción, sin arritmia evidente en la histología, como si hubieran decidido parar. O como si alguien con conocimiento farmacológico muy preciso supiera exactamente cómo hacer que pararan sin dejar la huella específica que los forenses buscan. Silencio. Sí, dijo Mariana. ¿Cómo eso? Gerardo supo de la llamada cuando Ernesto se lo contó el jueves siguiente. Escuchó todo, con esa atención que era su manera específica de estar presente, sin interrumpir, con las manos sobre las rodillas.
Cuando Ernesto terminó, Gerardo dijo: ¿Qué voz tenía? Vieja, clara, sin miedo. Gerardo asintió. Así, exactamente así. Pausa. ¿Le creyó cuando dijo que no era necesario buscarlo? No, dijo Ernesto. Bien. Gerardo lo miró. Porque lo que ese hombre llama misericordia tiene una lógica que, si uno no tiene cuidado, puede parecer coherente. Y la coherencia en una cosa equivocada es más peligrosa que la incoherencia. Era la observación más clínica que Gerardo había hecho en todo el tiempo que llevaban hablando. Ernesto la anotó casi textualmente, y luego se preguntó, no por primera vez, si el diagnóstico más honesto que podía hacer de Gerardo Islas Fuentes era simplemente este: un hombre que había cometido un acto irreversible impulsado por una combinación de dolor genuino, vulnerabilidad farmacológica y manipulación sistemática, y que ahora estaba haciendo lo único que le quedaba por hacer, que era intentar que no le pasara a nadie más, lo cual no lo absolvía de nada, pero lo convertía en algo más complejo que un número en un expediente. La segunda llamada llegó el jueves 12 de marzo, pasada la medianoche. Esta vez Ernesto estaba en su departamento de la colonia Narvarte, donde vivía solo desde que su matrimonio había terminado 4 años atrás, en un segundo piso con ventanas que daban a una calle arbolada que en ese momento de la noche estaba completamente silenciosa. La voz era la misma. ¿Tienes suficientes preguntas?, dijo. Ernesto había pensado en este momento durante días. Había considerado grabar la llamada, rastrearla, alertar a Carlos, hacer cualquiera de las cosas sensatas que correspondían, y en ese momento, con el teléfono en la mano en su departamento oscuro, tomó una decisión que más tarde no sabría si calificar de valiente o de imprudente. Sí, dijo. ¿Dónde? Una dirección, una calle en la colonia Guerrero, un número, una hora, mañana a las 9 de la noche. Y la línea se cortó. Ernesto encendió la luz, buscó su libreta, escribió la dirección con la letra más clara que tenía. Luego escribió debajo, con pluma firme: si algo pasa, busquen a Mariana Sandoval y a Carlos Mendoza. Y que alguien le diga a Gerardo que encontré la calle sin nombre. Lo arrancó de la libreta, lo dobló, lo puso en el cajón de la mesa de noche. Se acostó. No durmió. La colonia Guerrero en la noche de un viernes de marzo de 1998 tenía el aspecto específico de los barrios del centro que han visto demasiado, y que por eso no se sorprenden de nada. Las calles angostas con sus coches estacionados en doble fila, los puestos de tacos que cerraban tarde, los perros que cruzaban de una acera a otra con la autoridad de quien conoce mejor que nadie la geografía del lugar. Ernesto llegó puntual. La dirección correspondía a un edificio de 2 pisos con fachada de tezontle rojo, el mismo material volcánico que usaban los constructores del Porfiriato, con una puerta de madera oscura que estaba entreabierta, exactamente como la primera vez que Gerardo había llegado a la iglesia sin nombre. Subió por una escalera de mosaico hasta el segundo piso. Encontró una puerta abierta que daba a un cuarto con una sola ventana, una mesa, 2 sillas, y una lámpara de pie que producía una luz amarilla y suficiente. El hombre estaba de pie junto a la ventana. Era exactamente como Gerardo y Esperanza lo habían descrito. Alto, extremadamente delgado, con la piel blanca que bajo esa luz amarilla tenía algo de pergamino antiguo. El pelo completamente blanco, corto, ropa oscura, no un traje ni un hábito, algo intermedio. Las manos juntas al frente, con esa postura que Ernesto había imaginado desde que Gerardo la describió, y que en persona era exactamente así. La postura de alguien que no necesita ocupar más espacio que el que ocupa, porque el espacio que ocupa es suficiente. Se miraron. «Doctor Villanueva», dijo el hombre. La voz de la llamada, en persona, en ese cuarto pequeño. «No sé cómo llamarle», dijo Ernesto. «Puede llamarme Avelino», dijo el hombre. «Es el nombre que uso en esta ciudad». Ernesto no se sentó, el hombre tampoco. «¿Cuántas familias?», dijo Ernesto. «En esta ciudad, en estos años». 12. Pausa. «En otros lugares, en otros tiempos. No tengo la obligación de responder eso». «¿Y cuántos de los 12 cumplieron?». 9. «¿Y los 3 que no?». «Los 3 que no», dijo Avelino. «Están cargando algo que no saben cómo soltar». Una pausa. «Usted los conoce a 2 de ellos». Ernesto respiró. «¿Por qué me llamó?».
El hombre lo miró con algo que en otro contexto habría parecido curiosidad científica. El mismo tipo de mirada que Ernesto había puesto en miles de pacientes durante 16 años. Pero desde el otro lado. Porque usted es el tipo de persona que, si no entiende algo, no para hasta entenderlo, dijo Avelino. Y quería que cuando llegara a sus conclusiones, hubiera llegado con toda la información disponible. ¿Qué información me falta? La más importante. Se acercó a la mesa. Puso las manos planas sobre la superficie. Ninguna de las personas que hicieron lo que les pedí, lo hizo contra su voluntad. La escopolamina redujo su resistencia, eso es cierto. Pero la decisión, en cada uno de ellos, estaba antes. Llevaba años antes. Yo solo fui el momento en que se les dio permiso de reconocerla. Eso no es una defensa de lo que hizo. No es una defensa, dijo Avelino. Es una descripción. Las defensas son para los tribunales, las descripciones son para entender. Pausa. ¿Usted cree que Gerardo Islas no quería que su familia dejara de sufrir? Creo que quería que dejaran de sufrir. No que murieran. ¿Está seguro de que son cosas diferentes? El silencio que siguió fue el más largo de toda la noche. Y Ernesto Villanueva, que llevaba 16 años sentado del otro lado de esta conversación, sintió por primera vez lo que era estar en el lugar donde la pregunta te toca directamente. Donde la pregunta no es teórica, sino que tiene la cara de alguien que conoces, que tiene manos que reconoces, que tiene dolor que has visto de cerca. Sí, dijo al fin. Estoy seguro. Pero tardó más de lo que habría querido, y Avelino lo escuchó tardar. Bien, dijo el hombre. Eso es lo que lo hace diferente de mí. Una pausa. Y lo que lo hace útil. Ernesto frunció el ceño. ¿Útil para qué? Para que cuando escriba su informe, cuando le explique a las autoridades lo que pasó, cuando intente que alguien lo escuche, tenga la honestidad de incluir también esto, que el sufrimiento que esas familias cargaban era real, que el sistema que usted representa no tenía respuesta para él, que yo llegué al espacio que ese sistema dejó vacío. No había arrogancia en su voz. Había algo más difícil de combatir que la arrogancia. Había razón parcial. No le pido que me defienda. Le pido que diga la verdad completa. Ernesto lo miró durante un tiempo largo. ¿Y usted va a seguir haciendo esto? Avelino se separó de la mesa, volvió a la ventana. No en esta ciudad, dijo. Ya terminé aquí. ¿Y en otra? No respondió. Ernesto sacó su libreta. Anotó la dirección, la hora, el nombre Avelino. Anotó la descripción física, todo lo que Carlos y Mariana necesitarían. ¿Sabe que voy a reportar esta conversación? Dijo. Por supuesto, dijo Avelino. Por eso lo invité. Y Ernesto entendió. En ese momento, la última pieza. El hombre no tenía miedo de ser encontrado porque llevaba décadas no siendo encontrado. Porque lo que hacía dejaba muertos que parecían naturales y vivos que no podían explicar bien lo que habían vivido. Porque el sistema que Ernesto representaba no tenía categoría suficiente para contenerlo. Pero también entendió otra cosa. Que Avelino lo había llamado no para rendirse, sino para ser visto. Para que alguien, una vez, supiera exactamente lo que era y lo que hacía y lo nombrara con todas sus letras. Incluso si ese alguien no podía detenerlo. Ernesto cerró la libreta. Miró al hombre junto a la ventana. Gerardo Islas Fuentes va a tener que vivir con lo que hizo toda su vida, dijo. Y las otras 8 personas que cumplieron lo que usted les pidió también. Sí, dijo Avelino, sin énfasis, como un hecho. ¿Eso no le importa? El hombre lo miró. Y por primera y única vez en esa noche, Ernesto vio algo en ese rostro que no era la certeza ni la calma ni la razón parcial que había visto hasta ahora. Era algo más pequeño y más humano. Algo que tardó en identificar porque no esperaba encontrarlo ahí. Era cansancio. Un cansancio muy antiguo. Todo me importa, doctor, dijo Avelino. Eso es exactamente el problema. Ernesto salió del edificio a las 11:15. Caminó 3 cuadras hasta encontrar un teléfono público. Llamó a Carlos Mendoza al número de su casa que le había dado para emergencias. Le dio la dirección. Carlos llegó con 2 compañeros 25 minutos después. El cuarto estaba vacío. La lámpara de pie seguía encendida.
las dos sillas en su lugar, la mesa sin nada encima excepto, en el centro exacto, un objeto que ninguno de ellos esperaba encontrar, y que Carlos fotografió desde 4 ángulos antes de tocarlo. Era una libreta cuadriculada, de pasta dura, con letra pequeña y apretada. Tenía el nombre de Ernesto Villanueva Reyes escrito en la primera página. Y adentro, en 142 páginas llenas de esa letra minuciosa, los nombres, las fechas, las colonias, las familias. No 12, no 16. Muchos más. Décadas de ellos, en distintas ciudades, con distintos nombres usados por el mismo hombre de la voz sin miedo y el cansancio muy antiguo. Todo documentado con la misma meticulosidad con que Gerardo Islas había cavado las fosas. Como si hubiera esperado toda su vida a que alguien lo leyera. Como si eso, al final, fuera lo único que había buscado. El caso del paciente 325 no tuvo un cierre limpio, porque los casos reales nunca lo tienen. Gerardo Islas Fuentes fue puesto a disposición del Ministerio Público el 28 de marzo de 1998. El proceso legal fue largo, complicado, lleno de las ambigüedades que la libreta de Avelino hacía verificables, pero que el sistema judicial de ese año no tenía completamente preparado para procesar. La escopolamina atenuó, pero no eliminó su responsabilidad legal. Pasó 17 meses en proceso, antes de que hubiera resolución. Esperanza Vargas testificó. Los otros 2 que no cumplieron también testificaron, después de semanas de trabajo por parte de Carlos Mendoza y de Ernesto, que actuó como intermediario y como lo que en la práctica se convirtió sin planearlo, el único punto de contacto entre ese grupo de personas dispersas y el sistema que debía contenerlos. Avelino nunca fue encontrado. La libreta fue estudiada, catalogada, discutida en reuniones a las que Ernesto fue convocado como consultor y en las que vio cómo la información se fragmentaba al pasar por distintas manos institucionales, cada una tomando la parte que le correspondía y perdiendo de vista el todo. Era la manera en que los sistemas grandes procesan lo que no pueden integrar completamente. Lo dividen hasta que cada pieza es manejable y el conjunto deja de ser visible. Ernesto escribió su propio informe, 48 páginas, con todo lo que Avelino le había pedido que incluyera y con todo lo que él mismo necesitaba decir. Lo presentó en el Servicio de Psiquiatría del Hospital General como caso clínico documentado. Fue recibido con el silencio específico de las instituciones ante lo que no saben cómo archivar. El doctor Garza lo leyó completo. No dijo mucho, pero en el margen de la última página escribió, con su letra grande de hombre de 60 años. Bien hecho. Aunque no sé bien qué hiciste. Ernesto guardó esa copia. La guardó en el cajón donde ponía las cosas que no sabía dónde más poner, pero que sabía que no debían perderse. Y la última vez que fue a ver a Gerardo, el día antes de que lo trasladaran, Gerardo le preguntó, ¿lo encontró? Lo encontré. Y Ernesto pensó en cómo responder eso. En el cuarto con la lámpara amarilla, en el cansancio muy antiguo, en la libreta con 142 páginas. No sé qué es lo que encontré todavía, dijo. Pero lo vi. Y él sabía que lo veía. Gerardo asintió, muy despacio, con esa manera que tenía de asentir como quien recibe una confirmación que esperaba desde hace mucho tiempo. A veces eso es lo único que le queda a alguien, dijo. Que lo vean. Ernesto pensó en eso muchos meses después. En las noches en que el caso volvía, como vuelven los casos que te cambian algo adentro sin pedirte permiso. Pensó en Lupita Islas Fuentes, 16 años, muerta de leucemia en 1996, cuya muerte había creado el hueco por donde todo lo demás había entrado. Pensó en Consuelo con el rosario de su madre entre los dedos. Pensó en las 12 sillas en círculo y en las velas que iluminaban sin calentar. Y pensó, porque era honesto consigo mismo de una manera que a veces le costaba, en la pregunta que había escrito en el margen de su libreta esa noche en su departamento de Narvarte. ¿Qué pasa si tiene razón en algo? No había encontrado una respuesta completa, pero había encontrado algo mejor que una respuesta completa. Había encontrado la capacidad de sostener la pregunta sin que la pregunta lo destruyera, lo cual, en 16 años y en todos los años que vendrían después, era lo más cercano a sabiduría que Ernesto Villanueva Reyes había conseguido. La Ciudad de México seguía afuera, sus 8 millones de personas con sus dolores privados e irresolubles,
sus pérdidas sin sentido, sus amores que no saben qué más hacer, su ruido eterno e indiferente que no se detiene por nada y que es, al mismo tiempo, la prueba más contundente de que la vida continúa incluso cuando creemos que no debería. Ernesto cerró su libreta, apagó la luz de su oficina y bajó los 7 pisos por las escaleras, como siempre, porque el elevador tardaba demasiado y porque en las escaleras, entre piso y piso, había un silencio que le pertenecía solo a él y que en esos días necesitaba más que nunca. Afuera, la avenida Cuauhtémoc lo recibió con su frío de final de marzo, que ya no era el frío de febrero, pero que todavía tenía suficiente presencia como para recordarle que el año no había terminado y que lo que había comenzado en enero todavía buscaba, despacio, la forma de su conclusión. Caminó hacia el norte, hacia su coche, hacia su departamento, hacia la noche ordinaria que lo esperaba, y no miró atrás.